A continuación vamos a ver un video el cual pues nos da una noción de cómo funcionan estas tecnologías no touch en cuanto pues a un sistema de ingreso, por ejemplo, llámese en un edificio o en un sitio de trabajo, una bodega, lo que sea, pero lo que se busca es implementar este tipo de tecnología para que se tenga un acceso de cierta manera, lo que les decía, que no haya ningún tipo de contacto, que sea todo biométrico, ¿sí? Que sea una lectura por escáner, que no haya necesidad de involucrar ningún tipo de contacto físico. Entonces veamos el siguiente video. Por favor, muévala lentamente hacia adelante. Por favor, ajuste su posición para medir. Temperatura normal, gracias. Como veíamos en pantalla, esas son soluciones que ofrecen pues en cuanto a tema de bioseguridad, en cuanto a temas de contingencia y reactivación económica. Sabemos que todas las empresas están buscando también tecnologías para reactivar sus labores, ¿sí? Pero que pues lo deben hacer con este tipo de sistemas, el cual pues no comprometa la vida de las personas y que son soluciones que nos ofrece la diferente gama de dispositivos que tenemos actualmente en el mercado, ya sea sensores, ¿sí? Sistemas RFID, lo que les mencionaba, por ejemplo, cuando ustedes pasan un torniquete sin necesidad del contacto, sino pasan un chip y automáticamente se abre el torniquete, cuando ustedes ingresan y le reconoce reconocimiento facial, por ejemplo, a través de una cámara, ¿sí? El reconocimiento biométrico, miles y miles de aplicaciones que son utilizadas actualmente para el acceso, por ejemplo, a los sitios de trabajo en vista de esa reactivación económica en cuanto al ámbito laboral. Pero sin más preámbulos, pues vamos a darle la bienvenida a una experta, la cual también nos va a explicar pues de primera mano, siendo pues la garante y que también se encarga de implementar este tipo de sistemas, que sea ella quien nos diga cómo ha sido esa solicitud, cómo ha sido esa petición de todas esas personas que quieren implementar sistemas de seguridad, sistemas de ingreso, por ejemplo, de una manera segura, y para ello le damos la bienvenida a la gerente, en ese caso de gestión empresarial de ELICE, la señora Ingrid. Bienvenida a Interacción Tecnológica. Buenas tardes, ingeniero. Muchas gracias por la invitación. Bien, como tú venías comentando respecto al tema de control de acceso, ha sido un requerimiento constante esta retoma de actividades, pues debido a nuestra nueva realidad y nuestra nueva normalidad, por decirlo de alguna manera. Control de acceso se ha vuelto un tema fundamental para retomar actividades en muchas compañías, sobre todo en estos temas de no touch, que es tecnología de no contacto, todo lo que es reconocimiento facial, la detección de rostro, así tengamos nuestra mascarilla puesta. De hecho, hay muchos de nuestros sistemas que lo que hacen es identificar si la persona que va a ingresar a determinado sitio tiene su, primero, pues está autorizado para el ingreso, segundo, si tiene su mascarilla colocada correctamente. Tenemos también sistemas donde el tema biométrico es fundamental, no solamente la detección de rostro, la analítica de video, sino también pues todo lo que son tecnología de detección de mano, de diferentes accesorios que podemos tener para lecturas a distancia para el control de acceso. Muchas de las compañías que están retomando actividades en este momento están controlando remotamente sus oficinas, donde ya las personas no tienen una oficina asignada, sino que simplemente reservan a través de una plataforma un lugar de trabajo, el horario en el que van a ingresar, generan un código QR y con él tienen acceso directamente a la oficina, quedándole pues todo el registro a la compañía. Ingrid, algo muy importante, por ejemplo, para todos los televidentes que se preguntan este tipo de tecnologías que están siendo implementadas en las empresas, pues surge una duda también de un televidente acá. En cuanto, por ejemplo, a la implementación, ¿ustedes cómo evalúan si van a implementar, por ejemplo, una empresa y el requerimiento es la cantidad de personas? ¿Cómo hacen, por ejemplo, ese preregistro para tener en cuenta los usuarios y qué tipo de solución ustedes, por ejemplo, dan dependiendo la cantidad de empleados?
Sí, normalmente estas son soluciones que son como trajes a la medida. Depende mucho de la actividad económica de la empresa que hace el requerimiento. Por ejemplo, no es lo mismo el sistema que le ofertamos a una persona o a una compañía que maneja solamente el ingreso de personal administrativo o a una compañía que tiene ingreso de personal operativo, donde de pronto el ambiente es un poco más agreste, donde el tema de detección de huellas o detección facial con todos los accesorios que tienen, pues normalmente este personal dificulta un poco la lectura. Entonces depende mucho del tipo de actividad económica que tenga la compañía, del número de empleados, hasta dónde quiere llegar su integración, si además del control de acceso requiere un control de existencias, un manejo de nómina, etcétera. Eso siempre va a estar muy muy acorde hasta dónde, al alcance que el cliente le quiere dar o la compañía le quiere dar a su control de acceso. Bueno, en cuanto a su parte, Para eso, sí, en cuanto a la, en cuanto a la parte, tranquilo, sí. perdón, en cuanto a la parte del ingreso, por ejemplo, de las personas, ustedes, por ejemplo, realizan, bueno, esa implementación, pero háblenos un poco sobre, por ejemplo, según el requerimiento de la empresa, la tecnología que ustedes pueden ofertar o pueden dar es, por ejemplo, en cuanto a reconocimiento facial, ¿sí? Pero ¿cómo hacen esa instalación? ¿Cómo realizan estos estudios para realizar pues, esa implementación en una empresa? Normalmente lo que hacemos es hacer una visita de parte del área de implementación, donde se estudia, bueno, a qué distancia, en dónde se va a instalar el control de acceso, qué necesitamos para generar la comunicación y se hace un levantamiento, un diseño como tal del sistema. Entonces, si se va unido a alguna talanquera, si hay lector de placas o simplemente es para acceso peatonal o para acceso vehicular, si adicionalmente a eso va a ir conectado a algún otro subsistema de seguridad. Todas estas cosas las hacemos a través de un levantamiento o una visita previa antes de realizarle pues como una oferta económica como tal a la compañía que requiere el servicio. Perfecto. Ingrid, otra pregunta. ¿Qué es lo que, pues, por lo menos cuando una empresa solicita, pues, en cuanto a materia tecnológica, cuál ha sido su principal, pues, necesidad, ¿sí? Pues, en cuanto al tema de la reactivación económica o la preocupación que ellos tienen, pues, en cuanto, pues, a temas de contagio y esa cuestión, ¿cuál ha sido, pues, ese requerimiento principal que ellos tienen? Por ejemplo, llámese para industria, si quieren automatizar algo, entonces ellos tienen un conocimiento básico, es decir, yo quiero que por ejemplo me automaticen un motor, me automaticen una luminaria, ¿sí? Pero en ese caso, ¿cuál es el objetivo principal que un cliente pues, les pide a ustedes para que implementen este sistema? Pues claramente el reto del tema de la pandemia ha sido las tecnologías no touch, que no exista ningún tipo de contacto para el ingreso, pero que sí haya un registro y un control de quienes están ingresando a las oficinas o a la planta. Ese ha sido el mayor reto. La detección de temperatura, que también está ligada al control de acceso, junto con las encuestas de salud. En la actualidad la tecnología ya permite integrar todas estas soluciones en un solo equipo, donde la persona no, o sea, no hay que tener una persona en portería tomando una encuesta de salud o tomando una temperatura, sino que el mismo control de acceso le permite hacer este tipo de registro a la persona sin que haya un contacto para evitar el tema de contagio. Gracias. Aquí nos surge otra pregunta. En cuanto al tema de, por ejemplo, de esos datos, lo que hacen es, pues una vez implementan ustedes esa tecnología, tienen los datos de los empleados, por ejemplo, ¿cierto? Esos datos, por ejemplo, nombre, cédula de ciudadanía, los diferentes caracteres y atributos que le permiten, por ejemplo, al sistema detectar si el empleado también corresponde a la compañía, si tiene algún tipo de síntoma, como nos comenta que pues con las encuestas de salud. Pero ustedes, como por ejemplo, desde su parte pues, de implementación, ¿cómo controlan esa información? Por ejemplo, el que instala o el técnico tiene algún tipo de viabilidad para hacer este tipo de validaciones o cómo realizan ese almacenamiento de esos datos. Normalmente trabajamos de la mano de las compañías, como esto es información confidencial de cada empresa.
se maneja un registro de base de datos donde lo que hacemos es capacitar a la persona que está autorizada en la compañía para el manejo de esta información para que le quede, digamos que tenga la facilidad de ser ella quien ingrese los datos, registros de nuevas personas o el retirar a una persona de la base de datos. Todo el manejo de la información confidencial de la compañía lo puede tener la persona una vez es capacitada de cómo se maneja la integración con el sistema. Bueno, háblenos un poco sobre esa experiencia de pronto de esos lugares que ustedes han instalado esta tecnología, llámese pues, empresas donde eso, un poco su expectativa y su experiencia que han tenido en cuanto a este sistema, qué tan recibida, qué tan bien recibida ha sido o qué tan bien acoplada ha sido por todas las personas. Pues ha sido un reto bastante importante y fue muy rápido la manera en que se adaptó esta tecnología a raíz de la pandemia. Empresas como Avianca, por ejemplo, fueron una de las primeras en acudir a la integración con toda su base de datos, pues para el control de acceso de su personal. Implementamos la tecnología en países como Guatemala, Ecuador, en Colombia, en los diferentes aeropuertos, en su centro de control de carga. Empresas como AP Plus, que son petroleras, donde realmente el control de acceso de las personas era fundamental, aún en tiempos de pandemia. Eh, Colombia Informa, otra de nuestras compañías que realmente están muy satisfechos con el control de ingreso de su personal, porque pues fueron un paso adelante en la implementación de todas estas tecnologías. Bueno, son tecnologías que están al alcance de la mano, que sabemos que hay infinidad de dispositivos. Por ejemplo, en cuanto al tema de pandemia, sabemos que en cuanto por ejemplo, las cámaras termográficas, que también es una solución que ustedes dan, por ejemplo, para los aeropuertos, cuando pues en temas de pandemia, pues era crucial detectar a aquellas personas, por ejemplo, que tenían algún tipo de anomalía en cuanto a la temperatura. Entonces también utilizaban este tipo de tecnología. En este caso la están utilizando para el reconocimiento, por ejemplo, el ingreso a las empresas, ¿sí? Pero háblenos un poco de esa tecnología no touch, ¿qué otros sistemas ustedes implementan o qué pueden ofrecer en cuanto pues, a soluciones tecnológicas relacionadas a tecnologías no touch? Bueno, con temas de control de acceso tenemos todo lo que se puede integrar, como te decía, de acuerdo a la actividad económica de cada compañía y a la necesidad de cada cliente. Desde la compañía más pequeña que quiere controlar a 5 o 6 personas que ingresan, tener el control de sus horarios, a qué hora ingresaron, a qué hora se fueron, si de pronto quieren estar aparte soportados por una visualización en tiempo real desde otro punto. Todo este tipo de tecnologías hasta lo más complejo donde se integran no solamente el control de acceso, sino el control de asistencia, también el registro de la temperatura, el diligenciamiento de encuestas de salud y encuestas para el sistema de gestión de cada compañía, eh, hasta sistemas supremamente automatizados donde se integran asimismo con el sistema de detección de incendio, con todo el sistema de CCTV, de control de acceso. Entonces, son, digamos que de acuerdo a la necesidad, se puede ir integrando mayor cantidad de subsistemas. Perfecto, nos queda claro pues que dependiendo de la necesidad, dependiendo de la compañía, ustedes pueden implementar este tipo de tecnología que nos permite de cierta manera contribuir pues con la parte tecnológica y así con el desarrollo. Entendemos que por la reactivación económica lo que se busca es utilizar a través de los diferentes medios que tenemos, Big Data, sí, tenemos diferentes recursos tecnológicos también y no tangibles, tenemos el espectro electromagnético también, que nos permite también de cierta manera transmitir información, nos permite compartir infinidad de datos a través de estas tecnologías. También sabemos que, por ejemplo, en cuanto al sistema de ingreso, como mencionábamos, también mencionábamos algo sobre la tecnología RFID, que RFID tampoco necesita ningún tipo de contacto, sino únicamente usted pasa una tarjeta por un torniquete, por ejemplo, y se abre, o para apertura de una puerta, puede ser reemplazada la llave, donde todo el mundo, por ejemplo, si hablamos de 100 empleados que, por ejemplo, ingresan por la misma puerta, ese contacto pues va a acelerar esos límites o bueno, esos valores de contagio. Entonces, lo que se busca con este tipo de tecnología es que no haya contacto
con, por ejemplo, con este tipo de superficies y así evitar también la propagación del virus. Esas son tecnologías que están siendo implementadas en las empresas y que también nos dan una noción de qué tan importante es la tecnología pues en la actualidad y los diferentes sistemas tecnológicos. Ya por último, Ingrid, quiero pues, darle las gracias por la participación en el programa y por estar siempre presta también a interacción tecnológica y pues a Elise, que siempre ha estado también presta desde su parte de experiencia en cuanto a implementación de estos sistemas para que ustedes como expertos sean quienes nos aclaren esas dudas y que nos den una noción de cómo interactúan los diferentes sensores, actuadores y que permitan automatizar, por ejemplo, un simple ingreso a una oficina, que lo podemos hacer de una manera pues controlada, que podemos tener los datos almacenados, podemos tener infinidad de sensores, de variables que nos permiten también de cierta manera brindar seguridad, por ejemplo, a las compañías como lo mencionabas. Ya por último, menciónanos, por ejemplo, esos datos, donde los pueden contactar, donde pues, pueden adquirir también sus servicios. Ingeniero, muchas gracias. Bueno, pues la invitación es para que nos contacten a través de nuestra página web www.elice.com.co y que estén muy abiertos a hacer sus cotizaciones sin ninguna restricción, porque muchas veces nos atemorizamos por el tema de los precios, pero en este momento la tecnología podemos decir que está al alcance de todos. Manejamos diferentes tarifas de acuerdo a la solución que estemos buscando, se le presentan al cliente diferentes presupuestos. Entonces, les agradezco mucho el espacio y siempre vamos a estar dispuestos a atenderles. Gracias, Ingrid, a usted muy amable por estar en Interacción Tecnológica y también darnos ese punto de vista desde el ámbito de la implementación, desde el ámbito de la experiencia que nos permite de cierta manera pues darnos una noción de cómo se implementan este tipo de sistemas, de cómo hay soluciones. Sabemos que en nuestro diario vivir nosotros tenemos miles y miles de tecnología, de aplicaciones tecnológicas que nos ayudan, que nos, por ejemplo, un simple teléfono para la comunicación es fundamental hoy en día, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a realizar una transacción, cuando vamos a realizar, son miles de plataformas, ¿sí? En cuanto pues a sistemas de domótica, por ejemplo, hablemos de casas inteligentes, en este momento hay gran variedad de sensores, de actuadores que ustedes pueden implementar y pueden ir acoplando y que también van a facilitar la vida. Son tecnologías que ayudan, por ejemplo, en el sector salud, sabemos qué tan grande ha sido el avance en cuanto a la telemedicina. En épocas de pandemia, por ejemplo, nosotros no podíamos asistir a un centro de salud, nos tocaba una teleconsulta, ¿sí? Pues a través de una llamada nos hacía un diagnóstico, ¿sí? Todo eso pues aplica tecnología, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren que hablemos de algún tema en específico, no duden en escribirlo y con gusto estaremos prestos a hablar de esos temas relevantes del ámbito tecnológico. El objetivo es poderles aclarar y poderles demostrar que hay soluciones tecnológicas, sí señores, que hay soluciones que permiten facilitarnos, automatizar y de cierta manera ayudar al progreso y la reactivación económica, que era el caso del día de hoy. A todos, muchas gracias, a la parte técnica, que sin esto no es posible, también al director del programa, al padre Justiniano, el director del canal, a toda la parte de producción y edición, decirles que pues muchas gracias por el espacio y pues estaremos prestos a recibir sus notificaciones de cualquier tema que queramos que hablemos. A todos ustedes, muchas gracias y hasta la próxima.